Estamos con Carlos Vega, del Centro Budista Camino de Diamante. Carlos, ¿cómo te va? Buenas y Alfonso noches. Costa, del mismo Centro Budista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfonso? Imagínate que estás durmiendo. Sí. Pero sabes que estás durmiendo, pero estás consciente de que estás durmiendo. Sí. Esto es algo parecido. Mantener la conciencia en el momento de morir y dirigir tu muerte de una manera que, en vez de seguir los pasos tradicionales que te llevan debido a que tienes un montón de karma que está ahí, negativo, positivo, y que va a vivirse durante la muerte, en vez de eso, uno dirige su muerte a un estado de gozo. Cuando uno se acostumbra y medita y sabe hacer estas prácticas tibetanas de 2500 años, ¿no? Antiquísimas, ¿no? Y que las enseña este lama que viene, entonces uno sabe enfocar en su mente más que en su cuerpo. Al enfocar en tu mente más en tu cuerpo, entonces menos significa el hecho de perder el cuerpo, que es cambiar de una camisa a otra, porque el renacimiento sucede de todas maneras. Lo interesante de esta práctica no es solamente aprender a morir, ¿no? Sino que realmente el proceso principal es estudiar lo que pasa en el proceso de la muerte, o sea, lo que pasa con tu cuerpo. El cuerpo, de hecho, va a sentir en algún momento dolor o vamos a sentir un poco de miedo, pero en el momento de la muerte veremos lo que pasa, pero hay que hacer algo ahora, o sea, entender la muerte, ver la muerte, ser consciente de que nuestros familiares mueren y poder saber qué hacer en ese momento es realmente un regalo, porque uno vive teniéndole miedo ni siquiera a pensar en morir. Entonces, lo chévere de la práctica es que tú ves la muerte, estudias el proceso de la muerte, pero lo que aprendes realmente es a utilizar cada momento de tu vida y ser consciente de que vas a morir, utilizar la muerte como una herramienta para vivir cada vez mejor. El cuerpo es el que muere, pero la mente continúa. Cuando uno entiende que la mente continúa, eso es importantísimo, porque entonces deja de darle tanta importancia a esto de morir el cuerpo. Solamente tus actos son los que hacen que tú... En otras palabras, pensamientos y palabras. Pero antes de llegar a otro cuerpo, hay un proceso que se llama bardo, que es un proceso digamos, de pasar de un momento a otro tipo de existencia. Durante ese proceso uno vive un cielo o infierno, porque es tu mente la que vive lo que has hecho, dicho o pensado en el pasado, lo vive ahora, en el momento de la muerte, más fuerte, porque el cuerpo ya no está. Uno está muy acostumbrado a la mente a recibir información del cuerpo, pero apenas muere el cuerpo, la mente se queda como en el limbo, y entonces aparece todo eso que es del pasado, aparece bueno y malo, negativo, positivo, que uno ha hecho a otros seres. Las condiciones que tiene nuestro maestro nunca han existido antes para el budismo, ¿no? Realmente él es una persona que recibió las enseñanzas de uno de los más altos lamas en el Tíbet, que se llamó el 16º Karmapa. Él recibió toda la transmisión del linaje que nosotros practicamos, que se llama el linaje Karma Kagyu. Y esas enseñanzas han venido vivas desde la época del Buda, 580 años antes de Cristo, hasta nosotros. Sí. Él recibe las enseñanzas y las ha adaptado a nuestro idioma y a la forma de vida que tenemos los occidentales. Y es un maestro que, gracias a tener avión, internet y las condiciones que tenemos ahora, ha hecho que realmente el budismo florezca en personas de toda edad, sobre todo jóvenes que tienen un montón de posibilidades ahora de poder utilizar herramientas como el Powa para poder perderle esa tanta importancia que le damos a nuestro cuerpo, a las cosas externas, a las condiciones como el trabajo, la profesión, y realmente enfocar más en valores que enfoquen la vida de las personas en tener realmente una espiritualidad que los haga desarrollar cualidades como la ausencia de miedo, el gozo de cada cosa que hagamos por el simple hecho de que la podamos hacer. Y sobre todo poder beneficiar y tener una vida significativa para el beneficio de otros. Para nosotros. Tú has tocado una palabra clave, que es la palabra miedo. El miedo es el motor de la historia. El miedo es la base de mi existencia. Yo hago las cosas por miedo. Muchos hacemos las cosas por miedo. No lo hacemos
por hacer algo en forma positiva, sino más bien para evitar un daño, para evitar un temor. ¿El miedo no es parte, Carlos, de la condición humana? Claro, pero básica. eso es básico en el ego. Cuando el ego está relacionado trabajando, con el ego. refiriéndose a los demás, produciendo una seguridad y de mantener el cuerpo, inmediatamente esa seguridad dice: si me muero, si me atacan, si me hacen, si me quieren, si me adoran, si me idolatran. Todo si pierdo mi chamba, si no me sintonizan. Claro. Entonces, de eso se trata. Si bajo 2 puntos de rating. Qué karma, Dios mío. Sí. Y lo interesante es que el estado iluminado que dice el Buda que todos tenemos tiene 3 cualidades principales. Ausencia total de miedo, ¿no? O sea, un gozo espontáneo enorme y una compasión hacia todos los seres. Ausencia total de miedo. Este estado que tú señalas, yo creo que todos lo entienden, y por momentos nos pasa en la vida algo de esto. Sí, lo tenemos. Pero son pequeños momentos nada más. Son momentos en los que uno se siente más o menos así, como tú dices, pero sabemos que eso no dura, que eso es efímero, que es un segundo de felicidad por 100 millones de segundos de tribulación. Por eso la costumbre de decir que la felicidad se mide en segundos. Y a través de la meditación va haciéndose minutos. La pregunta es cómo ese segundo se va... Exacto, a través de la meditación, a través de la práctica. Porque eso está innato en nosotros. Uno no puede sentir placer si no estuviese en nosotros. Uno no puede sentir realmente ese estado ausente de miedo si no fuera parte de nosotros. Hay condiciones externas que hacen que nosotros experimentemos eso por momentos, pero la condición no hace nuestro estado. No, pues. El estado está en nosotros, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de hacer con la meditación, es, como dice Carlos, prolongar esos estados de ausencia de miedo, de gozo y de, sobre todo, tener una motivación de ser de utilidad para los demás. Eso le da rumbo a todas las personas, sobre todo a los jóvenes. Es algo que uno ve cómo ha funcionado en Europa, por ejemplo, ¿no? El Lama Ole, estábamos hablando justo del Lama. Él recibió las enseñanzas, llegó a Europa, él y su esposa. ¿Él recibe las enseñanzas dónde? En el Tíbet, del 16º Karmapa. Y llegaron los dos solos, sin ningún sol en el bolsillo. ¿Por qué se fueron al Tíbet ellos? De luna de miel. ¿Ah, sí? ¿Y por qué eligen el Tíbet como luna de miel? Fueron a Nepal, en verdad. ¿A Nepal? Fueron claro. a Nepal en los años 60, eran hippies, buscaban experiencias exóticas, ¿no? La época dorada de Katmandú era la meca del hippismo. Claro, exacto. Entonces, la meca del hippismo. Ahí conocieron a su primer maestro, recibieron un poco de enseñanzas, pero luego conocieron ¿Y lo conocen de casualidad a este maestro o algo así? ¿O? Al primer maestro sí, pero al segundo maestro fueron a buscar al maestro que conocían y conocieron al 16º Karmapa y ahí decidieron quedarse estudiando el budismo durante 3 años y luego de 3 años el 16º Karmapa les pidió que enseñaran. Regresaron a Occidente, a Dinamarca, de donde Dinamarca, sí. Y abrieron el primer centro en un departamento alquilado. Y ahora tenemos 660 centros, tenemos enseñanzas en más de 21 idiomas, en casi todos los idiomas tenemos todas las meditaciones, todos los libros que ha escrito el Lama. ¿Cuánta gente en el mundo estará practicando esto? Yo creo que el O Lama intentando debe tener practicar entre esto. 30.000 estudiantes que son estudiantes que lo siguen, realmente deben ser 30.000, pero ¿no? 30.000, 20.000. Hasta 100.000 que practican algo, aunque sea. Que practican algo. Somos un montón y está creciendo muchísimo, sobre todo porque la gente se da cuenta que los métodos te dan libertad. Tú mismo te vuelves libre de las condiciones externas. ¿Tú por qué estás en esto? Por ejemplo, creo que te lo he preguntado antes, ¿no? No, creo que no. No. Hemos hablado antes, por supuesto, sí, pero ¿tú cómo llegaste aquí? ¿Por una luna de miel también? No, la luna de miel llegó después. La luna de miel llegó después. Claro. No, yo llegué porque por búsqueda. Estaba buscando una felicidad que me dure, un estado realmente excelente, ¿no? Y lo busqué en todo, lo busqué en drogas, lo busqué en amigos, lo busqué en estudios, estudié en 5 universidades y... Perdón, ¿en 5 universidades? Sí, todas se quedaron a la mitad, ¿no? ¿Te botaron de todas esas cosas? No, 5 universidades. No me botaron todas, pero las dejaba porque cambiaba mi forma de pensar. No tenía un rumbo, ¿no? Uno, claro. Y realmente conocí a unos amigos que sabían algo de budismo y me pareció muy lógico lo que hablaban, sobre todo hablaban de la impermanencia, el sufrimiento y de la felicidad. Y son cosas que las tenemos todo el día, ¿no? Las sentimos, las tocamos, las podemos ver, ¿no? Y de hecho,
eso fue lo que me motivó a ser budista, y lo que más me motivó fue lo que dijo el Buda al morir, ¿no? Que él no se llevaba ni una sola enseñanza en la palma de sus manos, que nos había enseñado todo lo que podía enseñarnos, pero que ahora no creyéramos una sola palabra de lo que él había dicho porque un Buda lo decía, sino que nosotros mismos experimentemos por nosotros mismos y que seamos nuestra propia luz. Y para mí eso, o sea, darme la libertad de yo decidir realmente por dónde es que mi camino debe seguir y poder hacer algo para realmente darle un rumbo a mi vida que yo decido, que no hay nadie que me vaya a juzgar, no hay nadie que vaya a decidir por mí. Yo le doy el rumbo a mi vida y yo decido ser feliz ahora, ¿no? Y en tu caso, Carlos, lo que perteneces, claro, que perteneces a otra generación, digamos. Bueno, yo a través de la psicología. Yo soy psicólogo. Tú eres psicólogo, claro. Sí, realmente la psicología cada vez es más budista, ¿no? Sí, ¿no? Porque cada vez las corrientes psicológicas siguen los principios budistas. Y bueno, no cabía otra cosa. O me hacía filósofo, o era filósofo o psicólogo, y a través de la psicología, el budismo mismo, paralelamente, conocí a Lama Ole y justo lo conocí en un poco, el 92. ¿Acá en Lima? Sí, acá en Lima, y éramos 20 personas así organizadas, y de repente 16 personas nos quedamos a hacer el primer pogo en el Perú. Pogua, la palabra pogua, que veo un pueblo que dice muerte y renacimiento. Así es. Eso es lo que significa la práctica palabra, de la muerte la consciente. práctica de la muerte consciente. Así es, sí, sí. Ya. O sea, uno aprende a que al momento que tu subconsciente se da cuenta que tu cuerpo ha muerto, ¿no? Inmediatamente hace la práctica que ha aprendido, que vamos a aprender, mejor dicho, yo ya la conozco, vamos a hacer durante esos 4 días y medio. Entonces se va aprendiendo porque practicamos 9 horas diarias, practica y practica, hasta que queda bien grabado, y cuando muere uno, inmediatamente hace esa práctica y logra resultados. Y al final tenemos una señal externa, que eso es lo Simpático. Lo simpático. Lo que te garantiza que el POA funciona. Señal externa. Sí, te sale un huequito en la cabeza, o una roncha, o ¿Perdón? Sí, meditando. Meditas, O sea, es gracioso, pero así es. ¿Cómo es eso? meditas en transferir la conciencia. En los budistas tenemos un sistema de energía que tenemos un canal central, Ajá. que va 8 dedos donde empieza la línea original del pelo hasta 4 dedos debajo del ombligo. Y normalmente cuando uno muere sale por alguna parte del cuerpo, pero cuando uno muere conscientemente aprende a abandonar el cuerpo por la parte superior de la coronilla, que es donde empieza el canal central. Y ahí meditas en transferir la conciencia de ahí, y te saldrá un huequito, una roncha, una gota de sangre. Una gota de sangre. Los budistas tradicionalmente, para mostrar que se había realizado la práctica, se ponían en el Tíbet un pasto así largo. Claro. Sí. Al final de la práctica todos tenían que tener el pasto paradito, que era que todos habían logrado la práctica, ¿no? Así es. Ahí está en la pantalla, los teléfonos para informes. Bueno, y acá está el afiche que anuncia la actividad de la que hemos estado conversando. Carlos y Alfonso, muchas gracias. Gracias a ti, Che. Por haber estado con Muchísimas nosotros, gracias. ustedes muy amables.